De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos nuestro próximo invitado, José Antonio Gil Yepes, director de Datanálisis, @José Gil Yepes. Bueno, tenemos a José Antonio. ¿Cómo estás? Bienvenido acá. Un placer, gracias. ¿Cómo te ha ido? Un placer estar con usted. Igualmente. Bueno, mira, quería empezar por el tema de político del día, porque como la gente está muy sensible, con el tema político de la oposición. Viene a Venezuela el senador estadounidense Bob Corker. Dicen que se reunió ya con el gobernador el gobernador de Carabobo, pero él fue el que ayudó a solucionar el problema con un preso político, sí señor, que vino aquí enamorado y quién sabe lo que no supo dónde se fue a vivir. Sí, no supo. La mujer tenía 2 hijos, quién sabe lo que pasó y que terminó preso. Sí. Pero bueno, ayuda en eso. Han satanizado un poco esta visita. También le han caído encima al representante del senador, pero quizás sea una vía por la cual Venezuela pueda tener, y la oposición, una vía para llegar a los Estados Unidos a hablar. No sé qué piensas tú del diálogo, porque fíjate que los políticos de oposición como que no fueron y dejaron que fueran los representantes de los medios y medios de comunicación. Mira, a mí no me extraña, el gobierno está promoviendo el diálogo y lo viene promoviendo desde hace varias semanas. Que eso tenga como intención buscar un halo de legitimidad para el 10 de enero, cuando le corresponde al presidente Maduro su juramentación, que debería ser ante la Asamblea Nacional. No sé si insistirá en hacerlo frente a la Constituyente, que no sería constitucional. Y hay que buscar la manera de que de alguna forma no parezca como un presidente al margen de la mayoría de la población. Y desde el punto de vista internacional, pasan de 60 el número de países que no reconoció la elección del 20 de mayo. Entonces, el diálogo sería una forma de decir, ya va, espérate un momento, somos demócratas, estamos dialogando. Eso beneficiaría profundamente al gobierno. Ahora, como demócrata, ¿la oposición se puede negar a un diálogo? Yo no creo. Yo creo que un demócrata nunca se puede negar a un diálogo. Ni a unas elecciones. Ni a unas elecciones. El problema está en que para entrar a un diálogo uno debe ir con una agenda en donde en los temas de agenda estén representados los intereses, obviamente, de ambas partes. Entonces, ese diálogo no debemos satanizarlo. Lo que sí debemos satanizar es el error que cometió la oposición en el 2016, cuando va a un diálogo en el que cambia un punto único de agenda, que es el que estaba planteado, que es el revocatorio, que ganaba la oposición 80-20 en ese momento. Por una agenda en donde hay ayuda humanitaria, liberación de presos políticos, reconocimiento de la Asamblea Nacional, etc. Ese tipo de negocio no lo entiendo. O sea, te cambia un carro por una bicicleta, aunque te hubieras quedado con la bicicleta. Porque obviamente, después de un revocatorio, liberas a los presos políticos, empiezas a producir, no necesitas la ayuda humanitaria o la aceptas temporalmente, la Asamblea Nacional queda reconocida, etcétera, etcétera. ¿Crees que ese mismo error se cometió también con el otro diálogo en República Dominicana? Bueno, fue como la continuación de la misma agenda. Entonces, con esa continuación de la misma agenda, con el cuarto elemento es la elección general, cosa que es una figura pues muy curiosa porque no está en la Constitución. Esa elección general habría la expectativa a una serie de elecciones, como sería la presidencial, los gobernadores, ya los alcaldes habían ocurrido, los gobernadores habían ocurrido, faltaban los alcaldes, y eso pues, y ahora los consejos municipales. Pero resulta que cuando se presenta la gran oportunidad de esa elección presidencial, la oposición tampoco elige un candidato. Y lo apoya, y se organiza, y se moviliza, y se prepara para defenderle los votos, sino que deja que algunos elementos de la oposición presenten a 1 o 2 candidatos, y por otro lado los critican desde el punto de vista de que no solamente es un error conceptual el ir a esa elección, sino que lo salpican como que es que están de acuerdo con el gobierno.
Mira, la oposición perdió una oportunidad, en ese caso, de 79% de la población que estaba en contra de Maduro frente a 21% Pero vuelve a de la la opinión aprobación de pública y gestión de las redes. Maduro. Vienen dos elecciones importantes, si es que se dan. La de concejales sí creo, pero quizás la constituyente, esa constitución pueda ser ni siquiera votada, sino aprobada directamente, porque creo que porque la constitución tienen algunos artículos por los que pueden hacerlo. Pero si no se estimula el voto, pues, vamos a 10% de la población va Va. a aprobar una constitución que es el texto social por el cual se rige una sociedad. Y ya se mantuvo un ambiente, se ha mantenido el ambiente de que no hay condiciones, por lo tanto no irían a votar muchas personas y partidos por los concejales, lo cual sería regalarle los consejos municipales al oficialismo. Y por otro lado, si se presenta esa constitución, ¿cómo no voy a votar si los candidatos son dos? El señor sí y el señor no. O sea, y si bueno, si la constitución fuera positiva, bueno, vamos a ver qué tiene, pero probablemente saliendo de una Asamblea Nacional Constituyente con un sesgo muy de izquierda, probablemente tienda a De un ser solo partido. tiende a ser una constitución muy enfocada hacia el colectivismo, en donde un detalle fundamental es cómo se elige a los diferentes poderes públicos y a los diferentes niveles de gobierno. Fíjate que Cuba se pudiera parecer a Cuba y a la misma China de hoy en día, Claro, pero que es fíjate, de Cuba, cuarto y quinto Cuba nivel. está cambiando su constitución, pero para flexibilizar los procesos, Ujú. para que puedan llevar esos lineamientos que propuso Raúl Castro, de un país que está preparado para ser independiente económicamente y producir mucho dinero en turismo o en una cantidad de cosas, de importación, maquilas. Pero hasta pueden quitar la palabra comunismo. En cambio, Venezuela la están llevando quizás a un régimen mucho peor y mucho más controlado que el de Cuba. Bueno, yo no he visto una versión con algún apoyo oficial o de origen oficial en este sentido, pues o en todo caso de la Asamblea Nacional Constituyente, no he visto ninguna versión de esa constitución, pero las sospechas y los rumores, etcétera, que se discuten son de una constitución para una nueva república colectivista. Okay. Bueno, tengo que hablar también sobre las medidas económicas, un paquete complicado donde el objetivo no es bajar la inflación. La gente no entiende, mucha gente se me acercó y me dice, mira, no entendemos este paquete, no entendemos nada, porque está hecho para un economista, una persona que sepa eso, porque lo que se quiere llevar es al déficit a cero. Pero ¿qué es lo que ha causado después de un mes aproximadamente? ¿Cuáles son las consecuencias de ese paquete económico? Mira, el paquete económico es fundamentalmente para ajustar las cuentas del gobierno. Es para resolver supuestamente el problema fiscal al gobierno. Pero frente a un proceso inflacionario, es inútil pretender que el gobierno pueda poner en equilibrio sus cuentas. Es decir, el gobierno, en la medida que acelere la inflación, va a quedar peor parado fiscalmente que como estaba antes. ¿Okay? Y todo impuesto en cualquier parte del mundo tiene tendencias recesivas, a menos que sean situaciones muy particulares, pero tiene tendencias recesivas. Porque no estimula la producción. Entonces, porque no estimula la producción, porque le está sacando la plata del bolsillo a la empresa que tiene que pagar el impuesto sobre la renta semanalmente. Y al contribuyente que tiene menos dinero para gastar y estimular la economía. Y al contribuyente. Entonces, es doblemente inflacionario, tanto por lo recesivo como por lo fiscalista. Sí. Ahora, ¿cómo se ha mostrado todo este clima de opinión pública que se ha tratado de crear alrededor de esa etiqueta de un programa de recuperación de la economía? Bueno, los números que estamos viendo en las últimas encuestas de Data Analysis, pues no dan una variación por encima del error muestral en diversos indicadores: aprobación de gestión del presidente, autodefinición política, yo soy chavista madurista o oficialista, identificación con el partido de gobierno, no dan una transformación por encima del error muestral de los números que ya se venían. Y eso que esa gente todavía no está consciente de que nuevamente tiene un impacto inflacionario importantísimo que lo está empobreciendo. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso entonces hacemos ese debate, si lo aceptas, con
no debate, sino propuestas de ideas y complementarse cada No uno. es que lo acepte nada más, que me honra compartir con José Toro Hardy. También lo dice de ti. Bueno. Así que bueno, ya regresamos aquí con José Antonio Gil Yepes y vamos a regresar también con José Toro Hardy aquí en Control de Pensimiento Globovisión.